Saludos. En el marco del programa de postdoctorado del Centro de Estudios Superiores en Educación, hemos preparado la serie Diálogos Pedagógicos. Y hoy tenemos una gran invitada, la doctora Angélica Rocío Plasencia Lara, experta en formadora de educadoras y en temas de la infancia en el nivel de educación básica. Bienvenida. Muchas gracias, doctora Gil. Agradezco mucho la oportunidad de compartir esta experiencia del postdoctorado en educación impulsada por el CESE. Un gusto contar contigo hoy. Y bueno, queremos preguntarte acerca de la investigación que realizas. Sí, esta investigación que realizo en este momento surgió de la tesis doctoral titulada Las experiencias educativas que edifican o que dan pie a la construcción de saberes pedagógicos en formadoras en una escuela normal particular. A partir de eso, yo he trabajado con los saberes pedagógicos, entendidos como aquellos cuerpos de conocimientos que los docentes tenemos tanto formales como informales, y a los que, digamos, integran también prácticas u otro tipo de discursos o valores. Partí de esta noción, pero después, durante el doctorado, he, trabajado con otra noción más que a lo largo de toda mi trayectoria he trabajado, que sería las infancias. Si bien este concepto apenas lo retomo de esta manera, ¿por qué? Porque también me he dado cuenta que he construido muchos imaginarios alrededor del concepto y que hay muchas cuestiones que daba por sentadas o di por sentadas y que es bueno revisarlas, revalorarlas e incluso hacer una crítica a nuestras propias concepciones. Además de eso, como que surgieron muchas otras preguntas asociadas y más asociadas al asunto de la infancia. Por ejemplo, algo que podría ser muy obvio si infancia y niñez son sinónimos. O por ejemplo, cómo ha cambiado el concepto de la infancia a lo largo de los años. O también si la infancia, digamos, puede participar en su propio proyecto educativo o si puede tomar decisiones al respecto. Esto tiene que ver con identificar o que la infancia identifique cuáles saberes pedagógicos reconoce o identifica. ¿Por qué? Porque me interesa escuchar y conversar con la infancia sobre lo que opinan, ¿no? Sobre lo que opinan sobre su aprendizaje, sobre su enseñanza. He trabajado ahorita con infantes de 4 a 13 años más o menos, en los niveles de preescolar y primaria, durante el ciclo pasado, y voy a trabajar también durante este ciclo, buscando, escucharlos, conversar con ellos para saber qué identifican de nuestros saberes, pero también con la posibilidad de incorporar su participación, y una participación no solo consultiva, sino también protagónica. Cierto, es un tema fundamental escuchar y dar la voz a las infancias, porque todo colabora, todo suma para la mejora de la práctica docente y sin duda para lograr aprendizajes significativos y que ellos se sientan identificados en el ambiente del aprendizaje y de la enseñanza. Bien, ¿podrás aportarnos cuáles son los elementos teóricos que tú has recuperado para tu investigación? Sí. Sin embargo, antes de empezar con los elementos teóricos, me gustaría empezar con una frase de Ana María Matute, que es una novelista española, y que dice: a veces la infancia es más larga que la vida. ¿Y por qué
pienso que esta frase da mucha cuenta del concepto de infancia, porque en principio la infancia se asocia con un periodo de la vida. Digamos que desde las teorías psicogenéticas o socioculturales y mucho en educación, nosotros hablamos de la infancia, de las infancias, de la niñez, de los niños, de las niñas, y lo acotamos a un periodo de la vida. Pero casi nunca pensamos que esa infancia sigue con nosotros a lo largo de la vida. Es parte nuestra. Es parte de nuestra vida adulta y en algunas ocasiones surge. Digamos que pensar la infancia de esa manera me hizo tal vez mirar desde otro lado y pensar en eso. Y en ese sentido, entonces sí, digamos, hay muchos postulados que he recuperado ahora que dicen que, por ejemplo, la infancia es una categoría histórica, que es una categoría que cambia a lo largo del tiempo y del contexto, ¿no? Y también hay autores como Casas, por ejemplo, que recupera que la infancia tiene que ver con distintas cuestiones, dependiendo del autor. Por ejemplo, hay un autor, digamos, un historiador, que dice que pues tiene que ver con los modos de organización y de producción. Otros autores dicen que tiene que ver con la escolarización. Otros tienen que ver precisamente con el desarrollo y actualmente se le ha dado mucho impulso al concepto desde los derechos o desde la parte jurídica, ¿no? Los derechos de los niños y cómo eso nosotros lo llevamos a la vida cotidiana. Sin embargo, por ejemplo, Rodríguez dice que es un concepto muy difícil de estudiar porque tiene que ver no solo con un periodo de la vida, sino con esta cuestión que es a lo largo de la vida y que se manifiesta de alguna manera, pero también porque estudiar la infancia implica que muchas disciplinas intervienen para su estudio. Hay unas autoras argentinas que me gustaron mucho, que conceptualizan la infancia, Minicelli y déjenme no errar, Selmanovich. Sí, Selmanovich. Tienen un texto en el 2012 que dice: la infancia es un constructo sociocultural, económico, político, jurídico, pero también tiene que ver con lo inacible de la infancia. Entonces, en ese sentido, bueno, esa parte que correspondería a la infancia. Con respecto a los saberes pedagógicos, pues es un concepto polisémico, es un concepto que también, digamos, tiene varias, no solo acepciones, sino podemos diferenciar el singular y el plural, y a veces los usamos como sinónimos. Es un concepto que dice Beillerot que proviene de una tradición francesa, que puede ser psicoanalítica, que puede ser antropológica y crítica, o que puede surgir de la didáctica. Digamos, desde todos estos, pues se construye entonces que el saber tiene que ver con la práctica, con la experiencia también, y no solo con el conocimiento. Y en ese sentido, los saberes pedagógicos entonces son una serie de recortes que tenemos los profesores sobre diferentes aspectos, sobre valores, sobre ideología, sobre discursos, sobre conocimientos formales o informales, sobre prácticas muy específicas, y todo este mundo, digamos, nos sirve para explicarnos nuestra propia práctica y lo vamos construyendo a lo largo de nuestra formación, a veces de manera formal, a veces de manera informal. Y también hay un autor que dice, Díaz Quero, que estos saberes pedagógicos
tienen varios componentes. Tienen un componente cognitivo, tienen un componente afectivo, que es muy importante y casi siempre se elude, tienen un componente procedimental y yo agregaría un componente experiencial, es decir, las experiencias educativas nos marcan de manera muy significativa en esta construcción de saberes, pero no las experiencias solo como trayecto de profesión, ¿no? No solo como vivencia, sino como aquello que te cambia de alguna manera, te mueve. Entonces, pues diríamos que es un concepto muy, para mí, todavía muy complejo y difícil de asir, ¿no? Y de poner, que nos quede muy claro a veces, ¿no? Sí, ante estos elementos teóricos, por supuesto que el investigador cobra una postura crítica, pero es encantador escuchar que desde estas perspectivas teóricas se está centrando el cambio, centrados en la praxis, pero también en el cambio, en un cambio necesario en donde se dé voz a las infancias, pero también en esos saberes pedagógicos, procurando una amplia perspectiva. Ahora te pediría que platiques acerca de los aspectos metodológicos de tu investigación. Claro. Digamos que en concordancia con el enfoque teórico utilizado, pues estoy utilizando también un enfoque o una metodología con perspectiva cualitativa. Antes de entrar en algún detalle más, me gustaría también como subrayar la idea de que muchos autores me han hecho ver que la infancia, además de tener voz, digamos, también son, digamos, informantes potenciales. ¿Por qué? Porque es lo que les pasa a ellos y quién mejor da cuenta de lo que le pasa que uno mismo. Y entonces, en ese sentido, digamos, pasé de verlos, digamos, como sujetos o más bien como objetos, a ser partícipes de esta investigación, a ser co-investigadores, y en ese sentido eso me ha ayudado a abrirme a mí, a poder escucharlos y saber lo que opinan. Y en ese sentido estoy utilizando un enfoque mosaico, digamos, definido por Clark y Moss como la utilización de varias herramientas o varios registros para poder darles voz. En principio planteé hacia finales del ciclo escolar pasado un barómetro escolar, pensando en la misma sintonía que la UNICEF, como un instrumento para recuperar voces de los chicos. Voces en cuanto a qué. Este primero fue muy amplio, sin embargo, digamos, algunos estudios, por ejemplo, el de Castro y Manzanares del 2016, me dieron idea de qué preguntarles o cómo hacer las preguntas, unas preguntas muy amplias sobre 5 aspectos que tenían que ver básicamente con lo que pensaban de la escuela. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les hace feliz? ¿Qué les inquieta? ¿No? Porque no se sienten a gusto en la escuela. Entonces, ¿qué les aburre también? Y en ese sentido tomé básicamente 2 para los preescolares y las 5 completas para los alumnos de primaria. ¿Y qué es lo que hacían? Pues yo les planteaba las preguntas y en el patio de la escuela pusimos unas urnas y había papel, lápiz, colores, etcétera, y los alumnos venían de manera voluntaria y anónima y contestaban las preguntas. Y por ejemplo, algunos chiquitos de preescolar pues lo hacían básicamente a través de dibujos. Pero, por ejemplo, algunos de tercero ya ocupaban una escritura más convencional y entonces depositaban en la urna sus respuestas. Y después de esto, o esto me da pie, cuando lo reviso,
para hacer cuestionamientos más precisos para pasar en este año a una segunda etapa que tendría que ver ya con grupos de discusión. Grupos de discusión hechos en preescolar y digamos voy a trabajar ahorita por fases, primero y segundo año, tercero, cuarto, quinto y sexto, para recuperar en esos grupos de discusión cuestiones más precisas sobre estos saberes pedagógicos que tienen que ver con nuestras prácticas en el aula, nuestros discursos en el aula y este componente afectivo que puede ser tan importante para los chicos. Digamos que en esta primera revisión lo que encuentro es cosas no muy relacionadas o pareciera que en principio no muy relacionadas con los saberes, pero sí con otras cuestiones que a ellos les interesan mucho, como los espacios de la escuela, como las actividades que realizan, que les gustan o que no les gustan o que les aburren, con los juegos, que para ellos es un elemento fundamental, con su estancia prolongada en la escuela, porque en general están de 7 a 7, y también con las interacciones que tienen entre iguales o con adultos que pueden ser amistosas o no. Entonces, digamos, estas cuestiones que recupero, estas categorías emergentes que en principio no las tenía pues previstas, pues voy a recuperar algunas para entonces elaborar las preguntas en los grupos de discusión. Y después de los grupos de discusión, pues ya pasaremos a la parte más complicada, que es una participación. Hasta ahí vamos. Muy bien, doctora. Sin duda, los instrumentos creados y sobre todo para una población tan interesante que son las infancias y en este caso preciso los estudiantes de preescolar guardan un reto mayor, por supuesto, porque no tienen la escritura convencional y hubo que buscar otras maneras de hacernos llegar de sus voces, de sus opiniones. Doctora, hasta el momento nos has compartido el desarrollo de tu investigación y llegamos a un punto nodal que son los retos. ¿A qué retos te enfrentas y cuáles visualizas? Yo diría que los retos se relacionan en primera instancia también con las nociones o con los constructos utilizados. Voy a intentar explicarme de mejor manera. Es decir, en el magisterio se conceptualiza en general a la infancia de cierta manera, que tiene que ver mucho, digamos, las narrativas docentes tienen que ver mucho con que el infante es, digamos, alguien en potencia que será un adulto diferente, que lo vamos preparando, o la escolarización es como un oficio de la niñez, o este tipo de cosas. Es a veces difícil, y también lo ha sido para mí, no digo que para mí no lo sea, pensar en ellos como no solo que tienen voz, sino que tienen esto que algunos autores llaman capacidad de agencia, es decir, capacidad de tomar decisiones en sus entornos para cambiar esos entornos. Entonces, digamos que cuando estoy en esta participación consultiva, eso es más o menos sencillo. Pero cuando queremos pasar a una participación más protagónica o de toma de decisiones, eso lo hace más difícil en la escuela. Y eso es todo un reto, porque, a ver, ¿para qué le voy a preguntar algo a alguien si después no lo voy a tomar en cuenta? Entonces, ¿cómo valoramos los adultos de esa escuela estas opiniones en el sentido de qué tomamos en cuenta, cómo lo tomamos en cuenta, cómo le informamos a las infancias que lo tomamos en cuenta, en qué momento, y que ellos visualicen que eso tiene pues una repercusión en su vida escolar cotidiana? Porque si no, pues entonces, ¿cuál sería el sentido de preguntarles
y de querer esta participación. Entonces, eso es pues ha sido o está siendo todo un reto, porque yo no llegué aquí de una manera, digamos, automática. Yo tuve que recorrer un camino, tuve que estudiar, tuve que charlar con otros, tuve que enfrentarme a este concepto que yo lo pensaba tan trabajado y tan asimilado por haber trabajado tantos años. Entonces, no puedo esperar que las docentes de un momento a otro y también los administrativos y los directivos de la escuela estén en este momento. Entonces, eso es un reto, hay que trabajarlo, hay que discutirlo mucho, hay que pues poner sobre la mesa cuáles serían las bondades de esta participación. Entonces, ese me parece pues un reto enorme. Y otro reto que también tiene que ver con el constructo, que es saberes pedagógicos, es que es algo todavía difícil, como yo decía, difícil de asir. Entonces, cuando yo hablo de saberes pedagógicos, generalmente se me pregunta cuáles, ¿no? ¿Cuáles? Las prácticas. Sí, pero ¿cuáles prácticas? ¿No? ¿A qué sentido te refieres? Y ahorita yo estoy pensando, bueno, ¿y qué contempla la niñez de los saberes pedagógicos relacionados con qué? ¿Con la escuela? ¿Con nuestro actuar docente? ¿Con nuestra didáctica? Entonces, en ese sentido, pues yo misma o sea, mis retos son en muchos sentidos conceptuales, pero también, digamos, luego de incorporación y de charla con otros y de cooperación. Entonces, en ese sentido, pues los objetivos de la investigación también se pueden ver trastocados, porque, bueno, ya está la escucha, puede estar la conversación, pero ahora el mayor reto es la participación. Sin duda. Y precisamente el diálogo será uno de los elementos facilitadores para superar esos retos. Vamos con la última pregunta de esta entrevista que atañe a tu persona como investigadora. Entonces, ¿qué elementos has identificado deben fortalecerse en este elemento de la investigación y las competencias? Bueno, yo diría que si tomo como un referente sobre lo que se esperaría de un doctor en educación, o sea, un dominio en el campo y un dominio metodológico, me parece muy ambicioso, ¿no? No podría decir que yo tengo un dominio en el campo de la educación. Lo que sí podría decir es que digamos, esta formación postdoctoral también me ha dado elementos para pensar en temáticas muy específicas de mi interés y enfocarme en ellas. Digamos, en métodos, en registros y en técnicas también muy específicas enfocadas en la niñez. Entonces, pero también me parece que ahí hay que, pues, desarrollarlo pues todavía más, ¿no? Digamos, no solo aplicarlo, sino estudiarlo, conversar con otros. Soy muy inquieta y a veces me gusta tocar muchos temas y hacer muchas cosas al mismo tiempo, lo cual en un sentido está bien, pero en otro sentido a veces me cuesta centrarme en una temática. Yo diría que eso es algo que debo fortalecer en mí, o sea, centrarme en una temática, trabajarla, delimitar un problema de manera muy específica sin tratar de abarcar tantas cosas y pasar de este, digamos, componente empírico al componente teórico. Eso también me parece que debería yo fortalecer. Y si bien hago un trabajo autónomo, converso con otros, me parece que la comunicación de lo que hago todavía es muy débil y que debo fortalecerla, que debo ser más rigurosa en mi producción escrita, dedicarle más tiempo, que debo ser más rigurosa metodológicamente,
para que los comunicados que yo hago se comprendan de mejor manera y correspondan pues a una comunidad de iguales. Entonces me parece que por ahí todavía habría que trabajar bastante. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido interesante escucharte y, por supuesto, el espacio del investigador es un trayecto en el que a través de redes y colaboración vamos construyendo y vamos fortaleciendo. Hasta la próxima.